codos vienen bajando desde un Mahuacá. Y así estamos dando inicio a una nueva edición de Somos Voces del Mundo. Esta gran idea que ha tenido mi amiga Claudia Brimes desde Salou en España, y estas entrevistas que llegan hasta tantos lugares por el gran trabajo que hace Claudia, y aquí desde donde hacemos, desde Info Villegas para una red de radio tan importante, hoy yo quiero presentar, ya lo presento así, es mi amigo Martín Miguel de Güemes Arrúa Barrena, a quien lo tengo en línea y le digo gracias una vez más por recibir a este programa. Martín querido, te saludo, un abrazo. Un gusto escucharte y poder saludar a la gente de General Villegas y a Claudia que está en España, por supuesto. Es un placer poder comunicarnos en estos días tan fuertes de oración patria, podemos decir, que estamos viviendo en Salta. Yo digo que con Martín Miguel de Güemes, yo no sé en mi vida cuántas entrevistas habré hecho, no sé, un número, pero 7 días seguidos y mantener un pico de audiencia altísimo y que la audiencia me exigía continuar y me tiraban ideas y me tiraban preguntas. Yo viví con Martín Miguel de Güemes Arrúa Barrena en lo que se dice periodísticamente algo inolvidable. Por eso estoy muy agradecido de vos, Martín. No, pero al contrario, para mí ha sido una comunicación también importante, porque tener 7 días de comunicación no es poca cosa, yo sé que el tiempo es oro, que es tirano, que en radio es complejo, y bueno, creo que me han dado un tiempo más que suficiente, ¿no?, para poder hablar de Güemes. Y ahora estamos en vísperas de este 17 de junio, donde la República Argentina se encuentra en un feriado nacional para homenajear al general, ¿no? 202 años del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, que tuvo ese bicentenario en pandemia y que no pudo tener a lo mejor, ¿no?, esa connotación a nivel nacional como se hubiese querido, Martín. Bueno, el año pasado fue un año difícil, los últimos 2 años han sido un año muy difícil para el país, muy difícil a cada uno de nosotros individualmente. Yo también estuve con COVID, pero bueno, hemos sobrevivido algunos, otros lamentablemente han fallecido, muchas familias en dolor. Y bueno, y el año pasado fue también complejo porque los gauchos estaban con muchas ganas de desfilar y no se podía, porque era, es decir, un desfile de 5.000 gauchos, es complejo controlarlo, y el año pasado hubo muchos conflictos, muchas grietas, como se suele decir en estos días en el país, ¿no? Y que esperemos que se construyan puentes para poder salir de esto, ¿no? Así que bueno, este año sí se ha movilizado gente de muchas provincias del país para venir a desfilar. Sé que va a ser un desfile importante el del día 17. Nosotros, los que nos dedicamos más al campo de la historia aquí en Salta, estamos también recordando los 50 años de la creación del Instituto Güemesiano de Salta, que es el órgano de investigación, de ensayo, de divulgación de Güemes, y tenemos un acto en el Cabildo Histórico también, ¿no? Bueno, ¿cómo sintetizar en una hora, o en lo que charlemos, ¿no?, una historia de un hombre que vivió 36 años y que se metió en el corazón de los argentinos, y que en tan poca vida, ¿no?, 36 años, todo lo que pudo hacer por esta patria, ¿no? ¿Cómo se puede explicar a Güemes sin San Martín y a San Martín sin Güemes, por ejemplo, Martín? Imposible. Yo creo que vos has entendido perfectamente la síntesis. San Martín y Güemes están unidos, acollados, como decimos, en su proyecto, en un proyecto inconcluso todavía, ¿no?, que son la unidad de nuestra América, que en realidad eso es lo que planteó el Congreso de Tucumán.
El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Suramérica. Y eso no era que estábamos unidas, ni que estábamos y que toda Sudamérica estaba en la misma situación. Había lugares que estaban ocupados por los realistas. La declaración de independencia es un proyecto abierto a realizarlo. Eso es lo que planteó el Congreso de Tucumán, y por supuesto también el planteo de ser libre de España y de toda dominación extranjera, que es el mandato de futuro para todas las generaciones de argentinos y de sudamericanos. Pero ese proyecto inconcluso es el proyecto sanmartiniano. Y Güemes era, yo diría, una pieza clave en ese proyecto. Su muerte derivó en la entrevista de Guayaquil y en la renuncia a seguir el proyecto del general San Martín. Esta es la realidad profunda y dolorosa de la muerte de Güemes. Al defender la frontera norte, ¿no? Don Martín se lo considera como un guerrillero genial, cuando sus mismos, los pares, decían que era un guerrillero genial. ¿Cómo fundamentaban esta frase? Yo creo que hay una leyenda que oculta la realidad. Güemes, es decir, lo que se decía de Güemes era que era un guerrillero genial que en guerra de guerrillas defendió la frontera norte. Esa es la leyenda que inventó Bartolomé Mitre desde la historiografía del Río de la Plata, que no es la historiografía, la historia de la América profunda, de la patria grande. En realidad Güemes fue un militar de carrera que en guerra de milicias gauchas, o sea, de organizados militarmente los gauchos, las caballerías gauchas, e incluso sus fábricas de pólvora, sus servicios de informaciones, tenía casi 6.000 hombres bajo las órdenes y en pie de guerra, ¿no? Que es una barbaridad para la época. El ejército de San Martín andaba en 4.800 hombres, el ejército de los Andes. Y que tácticamente fue genial, porque no hacía solamente guerra de guerrillas, hizo hasta batallas campales, batallas de 1.000 a 2.000 hombres. Y por otra parte, la frontera norte no estaba donde está hoy en La Quiaca. La frontera norte nuestra de la provincia de Salta, por ejemplo, llegaba hasta Tarija. Y la frontera del Virreinato del Río de la Plata, que era porque los que estábamos luchando por conservar, llegaba hasta el río Desaguadero. Es decir, el horizonte de Güemes es mucho más amplio que lo que planteó esa historia acotada, esa historia ya de país y no de gran nación, que es lo que teníamos que ser. Creo que me leíste la pregunta porque te iba a preguntar cuál era el horizonte de Güemes, ¿no? Su objetivo era, bueno, conservar lo que nos pertenece por quienes nos querían quitar, ¿no? Pero ¿cuál era su horizonte? Y bueno, fíjate que en una carta que él contesta a un general español que le ofrece seguridad para Olañeta, era, ¿no? Que fue el último que cayó en Tumula en el año 25, y fue el último virrey del Río de la Plata que no se enteró él, porque llegó la orden del rey y él había muerto. Olañeta le escribe a Güemes, le ofrece seguridad para la familia, dinero, títulos de nobleza, le dice cómo va a combatirme con esos gauchos que tiene, a los ejércitos de Gerona, Cantabria, Húsares y Dragones. Y Güemes, cuando lee esa carta, le contesta: al leerla formé la intención de no contestarla, para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados nacidos de una noble cuna, le digo a usted que detesto cuantos favores quiere proporcionarle. No quiero favores con prejuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. He jurado sellar la independencia de América con mi sangre. Y ahora sabe usted que me obstino. Que vengan esos imaginarios regimientos de húsares, dragones y cuantos monstruos parió la España con su rey Fernando a la cabeza.
lo espero con estos gauchos, que usted dice que son bandoleros, pero ellos luchan por su libertad y ya han acreditado en el campo de batalla que los pueden derrotar. Y así le dice, si otra cosa le conviene, dígamela, dice que le voy a contestar de la misma manera. Eso sí, no me tiene tan claro que va a sellar la independencia de América, y hasta con su sangre, en el año 16 contesta esta carta, ¿eh? Él muere en el 21. Sí. Fíjate el convencimiento. Eso es lo que Güemes está mostrándonos al día de hoy. Güemes es un galope heroico, es un galope incorruptible y a su vez indomable de patria. Es un viento de la historia que nos viene desde el pasado a este presente que hoy vivimos para hacernos ver que podemos ir hacia un porvenir distinto. Pero para eso, esto, ¿no? La unidad nacional y la mirada puesta en el gran espacio americano. Te escucho y me parece que a muchos de nuestros oyentes les debe pasar lo mismo. Se me pone la piel de una manera y me emociona escucharte, Martín. Me pasa eso. Y te quería preguntar, mira, mi mujer es profesora de sociales, de historia. Estaba preparando la clase de Güemes y me pregunta a mí, dice, vos que hablaste tanto con Martín y lo había incluido en el trabajo, me dice, ¿quién fue Macacha? Le digo, se lo voy a preguntar a Martín. ¿Quién fue y qué fue para Martín? Macacha Güemes, su hermana, tenía mucho de la fuerza que tenía Martín. Y se conocían y se llevaban muy bien. Sobre Macacha hay poca documentación. Por una razón. Porque ella era la jefa del servicio de espionaje que tenía Güemes cuando los realistas entraban en Salta y eran encerrados por las tropas gauchas hasta que se rendían o se retiraban. Ella era la espía. Los espías no dejan documentos. Los espías actúan. Los espías engañan al enemigo desde todo punto de vista. Eso pasó en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Los servicios de inteligencia fueron claves en las guerras y siguen siendo claves. Y consecuentemente Macacha manejaba eso. Y era una mujer con una gran capacidad de seducción. Aparte dicen que era la mujer más bella de su tiempo, ¿no? Competía con la famosa Pepita Marchiegui, que era la mujer de Orbañeta, justamente, una jujeña muy linda también. Eso está en las memorias, ¿no? Y Macacha tuvo hasta la sensibilidad de encontrarle a Güemes la mujer que lo iba a amar, que fue Carmen Puch. Y este año se cumple un bicentenario de la muerte de Carmen Puch, que fue una mujer valiente, que murió por la patria, porque en los últimos años, en los últimos meses, cuando Güemes estaba asediado por los enemigos internos y externos, le pusieron precio a la familia. Había que capturarle la familia para condicionarlo. Y entonces Güemes la obligó a Carmen, porque no se iba de su lado, tenía mucho carácter Carmen también. Entonces se escapó con sus hijos, con los 2 hijos, o los 3 hijos. Uno murió a causa de esa persecución y los otros 2 vivieron. Cuando murió el general Güemes y cuando murió Carmen, uno tenía 5 y otro tenía 3 años. Mi tatarabuelo tenía 3 cuando murieron los padres. Y se escapó y contrajo, a raíz de los fríos de los cerros, una pulmonía que la llevó a la muerte. O sea que murió patriota, murió por la patria. Y esa fue la mujer que supo Macacha que lo iba a amar a Güemes. Y que lo iba a amar hasta la muerte, hasta defender también la patria. Güemes lo dice en una carta, ¿no? Cuando anuncia al Estado Mayor del Ejército que se casaba con Carmen, dice, se le conoce su inquebrantable voluntad por el sistema de América. Fíjate de vuelta, ¿no? Sistema de América. Él siempre habla así.
América. Lo mismo San Martín. A San Martín cuando se producen las guerras civiles, que le dicen que tiene que tomar el poder por una dictadura, San Martín dice: yo no pertenezco ni al partido unitario ni al federal, pertenezco al partido americano, no puedo entrar en las guerras civiles. Ahora, en Buenos Aires no se hablaba así en ese entonces, no se hablaba de América. No se hablaba en Tucumán tampoco, no se hablaba en las provincias, estaban en una política de división, de anarquía, entre el centralismo y el federalismo montonero, si vos querés. Entonces, yo creo que ese movimiento americano que encarnaba San Martín, que encarnaba Güemes, no ha sido suficientemente estudiado. Es una nueva historia. Sí. Te pregunto, Martín... O mejor dicho, es una vieja historia. Claro, claro. Ahora te pregunto, Martín, había pedido un diputado del norte argentino también declarar feriado el 16 de este mes de junio, en honor a Eduardo Arias. ¿Quién fue Eduardo Arias y qué relación tenía con Güemes? Manuel Eduardo Arias, yo he escrito bastante sobre eso, fue un patriota tardío. Primero, él era un hacendado, era hijo de una familia poderosa de Salta, los Arias Rengel, y de una mujer que le decían la Colla, o sea, era un mestizo, pero manejaba las propiedades de su padre. Y era un intrépido valiente, porque era valiente, y aparece en la historia de la Guerra de Independencia en el año 1814, o sea, a los 4 años de la Revolución de Mayo recién aparece. Y aparece cuando muere el marqués de Valle del Tojo, Juan José Fernández Campero, no cuando muere, sino cuando lo toman prisionero, que era el hombre clave para Güemes. Y ese hombre, Juan José Fernández Campero, se lo llevan prisionero, lo torturan salvajemente y muere en 1820. Pero él tenía mucha plata, Juan Fernández Campero, y pagaba las tropas que había en la zona de entre Salta y Tarija. Cuando lo toma prisionero a Fernández Campero, asume la comandancia Arias. Pero Arias es un hombre que no tiene la misma capacidad de Campero, económica fundamentalmente, y empieza a negociar ventas de ganado con los realistas. Y allí va adentrándose en una parte comercial, digamos yo, y se pone en contra de Güemes porque Güemes lo empieza a castigar sabiendo lo que está pasando. Entonces se vuelve un enemigo, trata de matarlo, hay un complot, se pone después del lado de Bernabé Arauz, que era un tucumano político hábil, pero que odiaba a Güemes y que obstruyó el plan sanmartiniano. Es decir, estamos hablando de 2 personas que los quieren convertir en héroes nacionales, pero han defeccionado. Han defeccionado del plan sanmartiniano, ¿no? No han defeccionado de ser provincianos y de construir un pequeño país. Ahora me lleva a hacer esta pregunta: ¿de qué se valía entonces, ante qué fundamento, no, semejante homenaje para declarar proponer un feriado nacional a esta persona? Porque hay localismos. Es decir, lo peor que nos puede pasar a nosotros son los localismos. Empequeñecen la cosa y dividen. Es decir, el localismo jujeño de Manuel Eduardo Arias lo enfrenta con el localismo salteño que levanta a Güemes. Y el localismo tucumano de Bernabé Arauz hacen lo mismo. Pero no lo ven a Güemes como americano, sino que lo ven como un competidor provinciano. Y esa es la equivocación histórica, es el planteo equivocado histórico, pero es el planteo equivocado para las nuevas generaciones, porque estamos hablando de hombres que han defeccionado, estamos hablando de hombres que no han dado el ejemplo, y es más, que se han dejado llevar también por intereses. Bueno,
por fin he tenido la explicación, ¿no?, de esto que me lo hacía. Quiero dar vuelta de página y preguntarte, Martín, ¿cuál fue la batalla más terrible, más sangrienta, más dolorosa, pero victoriosa que tuvo Martín Miguel de Güemes? ¿Que tuvo Güemes? Sí. La larga batalla de 1815 a 1821. 170 combates condujo a la victoria. 170. No fue una, fueron 170 combates que tuvo que estar peleando y previendo todo. Es decir, una tarea incansable. Yo no sé cómo tenía tanta fuerza para organizar tantas cosas. Y eso es lo que a mí me sorprende, porque en esa época se movían a caballo. Entonces por ahí Güemes estaba dando una orden en Iruya, que está acá a 170 kilómetros de Salta, y al otro día estaba en Jujuy, y al otro día estaba en Salta. Es una cosa incansable, todo a caballo, y todo controlando desde cerca cómo eran los operativos, previendo, no ataquen por esto, ataquen por lo otro, todas las cartas. Es impresionante, es una previsión y una capacidad de organización, pero notable, ¿no? Solamente San Martín podía decir que había hecho mayor organización, pero había estado más tranquilo también, porque mientras organizaba el Ejército del Norte no lo atacaban. A Güemes lo atacaban permanentemente durante 5 años. Hubo 2 invasiones y 5 incursiones terribles en ese tiempo, ¿no? Salvó a la patria, lo dijo Vélez Sarsfield, salvó a la patria. ¿Y ahora por qué? Otro país seríamos hoy, seríamos un país más chico todavía. Y ahora me vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Por qué, escuchándote, Martín, fue tan resistido, como me decías, por Arias, por Arauz, por los porteños, por tanto? ¿Qué causaba la imagen de Güemes? ¿Qué les causaba a sus pares que era resistido? La guerra siempre produce resistencia. Las guerras son el extremo de la vida de un ser humano, de los seres humanos, y pueblo contra pueblo es el extremo máximo. La guerra identifica claramente el que te quiere suprimir. Y en ese sentido, la guerra también se maneja con dinero y se maneja con alimentos. Se maneja con armas y se maneja con previsiones y arte de la guerra. Y eso trae enemigos. Sin tener guerra, por ejemplo, la Argentina, ¿cuánto hace que no tiene, salvo la guerra en los Malvinas, cuánto hace que no tiene una guerra la Argentina? Claro, mucho. ¿Y cuánta división tenemos? Total. Sí. ¿Viste? Hasta odios. Y bueno, entendés a veces por qué hay tanto odio de un bando y otro. Si no han tenido ni siquiera guerra, ni siquiera contribuciones, es todo por una cosa así de intereses. Entonces yo digo, si eso pasa en un país que no tiene guerra y que no sabe lo que es una guerra, España lo supo, la guerra civil, tuvo 1 millón de muertos. Entonces, ¿cómo no se iban a levantar animosidades, odios y resentimientos? Claro que se levantaban, y un hombre como Güemes los levantaba porque él no medía todo lo que hacía. Él no medía el grado de animosidad y bronca que podía despertar, porque él estaba en otra. Él estaba pensando en un proyecto, en algo que iba más allá de las mezquindades, de la maledicencia, de la chismografía, de las intrigas, de los complots, de los intereses pequeños y grandes. Se daba cuenta que existía, por supuesto, no era un tonto, pero no medía hasta tanto que producía su presencia. Si después de 200 años, el año pasado, en el desfile de gauchos, por la presencia del presidente, por la presencia del gobernador, por la presencia de la oposición, por la presencia de que los gauchos no podían desfilar,
hubo los conflictos que hubo por Güemes, que no iba a pasar en la época de la guerra de independencia. Claro. Tenía que despertar eso, que era indudable. Ahora, lo que no midieron, lo que pasó el año pasado, es que Güemes, hasta llegar a esos enfrentamientos que tuvo en el año 21, había logrado durante 5 años tener unidos a todos. Y eso es la construcción política y militar que hizo, que fue brillante. Y al pueblo le pedía sacrificios. No era un demagogo. Él pedía sacrificios. Y eso es nada más que un hombre que tiene el carisma del caudillo, de que el pueblo sabe que se está sacrificando igual que él, que ellos. Indudablemente no despertaba, no podía despertar eso. Hace un rato me preguntaron, Martín, siempre hablamos de hasta la muerte de Güemes, ¿qué pasó después? Me dice uno, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo le dije, al morir el conductor, terminó la guerra gaucha. Nos quedamos sin conductor. Y la muerte del conductor no pudo suplirlo ni Vitt, que era un gran militar, ni José Ignacio Gorriti, que era un gran político. Los dos juntos no pudieron suplir al conductor y consecuentemente la guerra de independencia para Salta terminó con la muerte de Güemes. Bueno, entro a tus redes sociales, que cada pregunta tuya me deja conmovido, me lleva por lo mejor a hacerte 1000 más, pero quiero ir y volver. Entro en tus redes sociales y leo. El general Martín de Güemes y la coronel Juana Zurduy de Padilla bien valen un café. 200 pesos para que compartamos la historia de la epopeya de la guerra de milicias gauchas en nuestro noroeste y el Alto Perú. ¿Esto lo decís por el futuro billete? Lo digo porque cuando salió el billete, había gente que decía, che, pero vale 200 pesos, mañana va a valer 50. Sí, es verdad, se desvaloriza el billete, pero aprovechemos mientras vale 200 pesos, es una ironía, ¿no? Mientras vale 200 pesos podemos pagar un café y podemos hablar de Güemes café con café. Eso es lo que quise decir. Es decir, hice una ironía sobre que el billete permitió que se hable más de Güemes todavía. Eso es real. Hasta permitió que se pregunten por qué estaba Juana Zurduy con él. Y yo te cuento una anécdota. Ajá. Está muy bien que esté con Juana Zurduy. Juana Zurduy fue una patriota y murió toda su familia. Quedó sola. A la familia de Güemes, a mi tatarabuelo, le pasó al revés, murieron los padres. Quedaron huérfanos de padre. Cuando yo estuve en Sucre, hace varios años, me invitaron para el primer grito de libertad, eran los 200 años del grito de libertad en Sucre, que es la ciudad de los 4 nombres, ¿no? Chuquisaca, La Plata, Charcas y Sucre. Habíamos ido con unas salteñas que se fueron a caballo desde Salta hasta Sucre. Son unos cuantos kilómetros y en cerro, ¿no? Y nosotros fuimos en unos ómnibus que le llaman la flota. Los bolivianos le dicen la flota. No saben lo que son los ómnibus, ¿no? Uh-huh. Te morís de frío en invierno, no tienen aire de calefacción, y te morís de calor en el verano porque no tiene aire acondicionado, por supuesto, ¿no? Y por alturas de 3.700 metros. Bueno, ¿qué pasó? En Sucre salimos a caminar por las calles vestidos de gaucho con las mujeres, y yo pude ver el grito de todo el pueblo allá en Bolivia. ¡Viva Güemes, viva Juana Zurduy! Era el grito que se escuchaba. Fíjate cómo desde el fondo de la historia estaban juntos. Muy bien, más que explicado, querido Martín. Ahí tenemos una interferencia porque me parece que te está entrando una llamada. Ahí pasó. Y podemos seguir. Me están entrando llamadas, claro, y podemos seguir charlando ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo llega ese día final de Güemes en el cual agoniza por 10 días? ¿Cuál fue esa batalla? ¿Y cómo la historia la describe
querido Martín? Mirá, eso fue un complot regional que empezó en Tucumán y después se corrió a Jujuy y también a Salta. Se produjo una victoria inesperada que los realistas no esperaban, porque estaban en complot, estaban en connivencia con el enemigo, los enemigos internos. Y logró sofocarse la rebelión interna, logró sofocar Güemes, por supuesto, con su presencia, y como no había fusilado ni fusiló nunca, perdonó a quienes habían ejecutado un golpe de Estado en Salta a su gobernación. Uno de los que complotaron logró irse hacia Tupilla y ahí le informó a Olañeta todo lo que estaba pasando. Olañeta había sido vencido cuando intentó avanzar, dado el enfrentamiento entre Tucumán y Salta, y vencido se da cuenta de esto y dice: voy a aprovechar la situación. Entonces manda por el camino del despoblado, que era el camino de los contrabandistas. Sigue siendo el camino de los contrabandistas. Eso me lo comentó un comandante de gendarmería, me dice: todavía nosotros tenemos que ir por el camino del despoblado, corriendo gente que hace contrabando de yerba, ¿no? Ya de la nueva, ¿no? Uh-huh. Y ese camino sale desde La Quiaca, un poquito más arriba de La Quiaca, y va hasta San Antonio de los Cobres. Por ese camino los contrabandistas actualmente caminan de noche, porque de noche no se los puede avistar, y de día no, ahí duermen. Bueno, lo mismo hicieron los 400 hombres de Valdés, que era un contrabandista, Valdés el Barbarucho, el coronel realista, y lograron entrar a Salta por el camino de los Yacones, Lecer. Cuando vengas por acá te lo voy a mostrar porque es cerca de Salta, y entraron a la ciudad porque los dejaron entrar. A Güemes le habían hecho un mensaje falso, se encontraba en casa de Macacha en ese momento, preparando actividades que tenía que hacer para avanzar sobre el Alto Perú, y se produce un tiroteo en la plaza central y Güemes manda a ver qué pasaba y se dan cuenta de que están rodeados por 400 hombres. Güemes, en lugar de escaparse por una puerta falsa que había, le llamaban así los fondos de las casas, escapa con su tropa, enfrenta con su tropa para tratar de escapar. Bueno, después de varios enfrentamientos donde queda casi desgarrado su traje y mueren muchos de los 40 infernales de la cuerpo de élite que tenía él, atropella por un puente de piedra donde estaban fuerzas de infantería apostadas. Salta por encima de las fuerzas de infantería y cuando está pasando le deserrajan un tiro en la espalda. Ese tiro, hecho por un pistolón, le va a ocasionar una septicemia, o sea, un envenenamiento de todo el cuerpo, y va a morir a los 10 días en medio del monte. Pero no sin antes le manda a Olañeta, que ocupa la ciudad de Salta ante esta situación, que no sabe cuánto está Güemes de herido, manda 2 emisarios para tratar de comprarlo. Y Güemes se incorpora en el catre, herido de muerte, lo llama a Vitt y le hace jurar que no van a quedar un solo realista si él muere. Y los despide a los emisarios, violentamente a los emisarios de Olañeta. Esta es su última actuación, digamos, militar. Y al médico que lo había atendido, como pertenecía al partido enemigo de él, y los gauchos lo habían llevado a la fuerza, lo hace salir con su cuñado para que lo salve, porque los gauchos se han complotado en matarlos y muere Güemes. O sea que hace hasta un acto humanitario antes de morir. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? Porque yo lo cuento y dicen: che, pero esto será así. Están los documentos. No estamos hablando por un relato. Hay documentos que prueban todo esto. Entonces realmente fue un hombre excepcional, ¿no? Para su tiempo y para
para estos tiempos también, ¿no? Martín, haceme la secuencia familiar, a ver, después de la secuencia familiar, después de Martín, bueno, tu tatarabuelo, hijo de Martín Miguel de Güemes, ¿cuál era su nombre y cómo viene? A ver. El segundo hijo del general Güemes se llama Luis. Ese es mi tatarabuelo. Ajá. Después viene mi bisabuelo Martín Miguel, mi abuelo Pedro Miguel, mi padre Martín Miguel, yo Martín Miguel, mi hijo Martín Miguel, mi nieto Martín Miguel. Oh, muy bien. Todos No somos muy originales. Se nos enojan si no ponemos a Martín Miguel, ¿eh? No, está bien. Muy bien. Si hablamos de la gesta güemesiana, ¿qué significa? ¿Cuál era el propósito? La gesta, una gesta es la creación de algo. La gesta güemesiana fundamentalmente fue una epopeya de un pueblo en armas, de la tierra en armas, como decía el poeta Juan Carlos Dávalos en un hermoso poema en una obra de teatro, ¿no? Y la tierra en armas la bautizó él. Y por otra parte, es indudable que esa gesta popular tenía una proyección muy fuerte, que es la que le dio la pertenencia, la identidad que tenía la gesta, ¿no? O sea, yo creo que está relacionada. Mira, acá encontré la última parte del poema, que ahí vas a entender perfectamente cómo fue la muerte de Güemes. La que habla en la obra de teatro de Juan Carlos Dávalos, La tierra en armas, es una mujer, se llama Mercedes. Y ella dice así, ante la muerte de Güemes, ¿no? Sí. Pero una fuerza nueva brotará del dolor, y los puños crispados, y el alma retorciéndose en sordas rebeldías, escupirá venganza contra todos los déspotas. Y la tierra callada y los hombres caídos, con espinas y dientes les morderán las plantas. El espíritu heroico de nuestro gran caudillo será simiente grávida que el viento de la muerte vuelque en los corazones para infundirles ímpetu. Y cuanto más señores de la tierra oprimida se crean los intrusos, más brotarán rencores en zarzas y breñales, en páramos y montes, en nieves y torrentes, en lluvias y sequías. Toda la tierra en armas, toda la tierra nuestra, más nuestra desde ahora, que va a sorber el cuerpo de su héroe y de su mártir. Toda la tierra en armas al soplo de ese espíritu que ha de vagar por ella como triunfal fantasma, diciendo: montes, llanos, hombres, bestias, gusanos, toda la tierra en armas. Esa es la gesta. Bueno, hago esta pausa porque tengo una gran emoción, Martín. Es que es muy fuerte la gesta güemesiana. Es la gesta de un pueblo, es la gesta que debería estar en todas las escuelas y colegios, conociéndosela, levantando el espíritu de nuestra tierra, el espíritu de nuestra Argentina, el saber que se puede, que hay una utopía creativa, que hay la posibilidad de ser, que no nos podemos dejar consumir por pequeñeces, por enfrentamientos banales, por intereses mezquinos, y yo te diría por falta de conocimiento y de conciencia histórica. A mí me parece que por ahí pasa un poco la cosa de esta lucha cultural que uno tiene que tener para traer a la memoria de todos la gesta güemesiana, la gesta del pueblo,
la gesta de nuestra Argentina, porque está unida con Belgrano, acollarada con Belgrano. Ese hombre excepcional, ese intelectual, doctor y militar, una cosa que vos decís, qué bárbaro Belgrano, con la capacidad intelectual que tenía como periodista, como abogado, como economista, todo lo que pensó para hacer al país mientras estaba luchando, y que tenía una amistad en tensión patriótica con Güemes, porque tuvieron sus diferencias y las supieron superar las diferencias para encontrarse. Fíjate que Belgrano muere un año antes que Güemes, el día de los 3 gobernadores. 3 gobernadores, una anarquía el país. Güemes en ese momento está combatiendo contra una invasión realista poderosísima, que la derrotó solo con sus oficiales, sus gauchos y la potencia de su tierra. Belgrano está con el médico que le mandó Güemes, con Joseph Redhat. Es el médico que después guarda todos los papeles de Güemes para que se conozca la gesta güemesiana. Y Belgrano muere diciendo, ay patria mía. Y Güemes muere al año siguiente diciendo, morir por la patria es gloria. ¿No te parece que este país merece más? Por supuesto que sí. Mi última pregunta, Martín, no es pregunta, es simplemente tu mensaje a aquellos niños que hoy están conociendo a Güemes, a aquellos hombres y mujeres que hoy están conociendo a Güemes. ¿Cómo decirle a toda nuestra audiencia que este viernes, 17 de junio, es un feriado no solamente para dormir un poquito más, para descansar un poquito más, sino es un feriado con todos los sentidos y sentimientos que tenemos que tener por nuestra patria? ¿Cuál sería tu palabra final? Yo les diría a cada uno de los que están en tantos lugares queridos de nuestra patria, que ese día, cuando estén en la comida, recuerden, hablen con sus hijos hablen con los padres. ¿Qué saben de Güemes? ¿Qué saben de Belgrano? ¿Qué saben de San Martín? ¿Qué les gustaría saber? Y hasta les diría más, pongan algún tema musical que recuerde a Belgrano, que recuerde a San Martín, que recuerde a Güemes. Si tienen un poema, léanlo. Traten de comunicarse el sentimiento de patria alrededor de un fogón de afectos. Eso me parece que es lo más importante. Martín, ya tomaremos ese café, lo pagaremos con un billete de 200 pesos, si es que todavía vale el café 200. Bueno, Güemes vale un café y Juan Azurduy también, ¿eh? Y ya con 500 pesos podemos ya comer una empanada jugosa con un vaso de vino torrontés, ya en homenaje al general Belgrano. Así es. Déjame agradecer en primer término a Claudia Brime por haberte darme la posibilidad de conocerte a través de la línea telefónica y poder brindar estos testimonios a la audiencia. Y déjame agradecerle a Dios y a la patria por haberte conocido. Un abrazo grande, Martín. No, a mí gracias por poderme comunicar con la gente de General Villegas, que ya les dije que algún día voy a estar, acuérdense que voy a ir. Así que bueno, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hemos hablado con Martín Miguel de Güemes, Arrúa Barrena, chosno del Gran General. Chao Martín, te quiero, un abrazo.